Hola, mi nombre es Efren Casillas, soy administrador de la página efrencasillas.com, soy exmormon.com y piensamormon.com. Este video es para poder, vamos a iniciar una serie, ¿verdad? Que la voy a denominar La historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Por qué me interesa la historia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días? O la Iglesia comúnmente, como comúnmente se le llama, la Iglesia Sud. Bueno, pues yo fui santo de los últimos días por alrededor de 2 años. Me casé en el templo de San Diego, San Diego, California, o como comúnmente se llaman, o como comúnmente le dicen los mormones al casamiento, me sellé en el templo de San Diego de San Diego de California, en Estados Unidos, pues con una persona, con una hermosa miembro de esa iglesia, ¿verdad? Te preguntarás por qué inicié, por qué entré a esta iglesia, ¿verdad? Entonces, estoy organizando pues ahorita mis ideas y mis pensamientos para poner por escrito mi testimonio, y pues por el momento yo creo que esto es suficiente para poder iniciar esta serie, ¿verdad? La biografía que voy a utilizar en esta serie es un libro que he adquirido recientemente, hace varios meses. El libro se llama An Insider's View of Mormon Origins. La traducción sería más o menos como la visión de un interno en los orígenes del mormonismo, ¿no? O la visión de una persona que pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de los orígenes del mormonismo, ¿verdad? Esta persona se llama, o este historiador o el autor se llama Grant H. Palmer, ¿verdad? Es un historiador muy reconocido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿verdad? Este libro lo compré en un sitio muy reconocido en internet que se llama Amazon. Si te interesa adquirir este libro, lo puedes hacer a través de este sitio web, ¿verdad? Soy Efren Casillas. Yo nací en México. Yo vivo en México y vivo en el estado de Baja California. Una de las recientes noticias de este sitio web es que ellos venden ya en el interior de la República y distribuyen también literatura, ¿verdad? Entonces ustedes pueden, si están interesados y saben y dominan el idioma inglés, pues lo puedes adquirir a través de esta página que es muy reconocida, ¿verdad? Entonces lo puedes adquirir en formato digital, que es en Kindle, o lo puedes adquirir en formato físico, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de el autor de este libro. ¿Qué es lo que tengo planeado hacer en esta serie? Pues básicamente lo que quiero hacer en esta serie es ir leyendo cada uno de los capítulos yo voy a leerlo y lo voy a comentar a través de mi blog y a través de este video, ¿verdad? Vamos a ir comentando lo más relevante del libro. Lógicamente no vamos a tratar todos los puntos del libro, pues para eso pues deberíamos pues adquirir el libro para leerlo todo y reflexionar sobre todo lo que comenta sobre la investigación de este historiador. Entonces, vamos a estar comentando lo más relevante, ¿verdad? Lo más importante sobre lo que dice este autor, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Grant Palmer? ¿Quién es Grant H. Palmer? Pues básicamente es un historiador reconocido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿verdad? Es una persona que ha estudiado los orígenes de la Iglesia. Es un mormón de cuarta generación, de tercera o cuarta regeneración, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, él trabajó en la iglesia la mayor parte de su vida. Él trabajó él fue empleado, él fue asalariado en la iglesia
de Jesucristo de los Santos de los últimos días, como maestro de CI. ¿Qué significa este acrónimo? Pues básicamente significa Sistema de Educación de la Iglesia, ¿no? Sistema Educativo de la Iglesia, CI, ¿verdad? En inglés el acrónimo es CES, ¿verdad? Entonces él trabajó en la iglesia en el año de 1967 al 2001, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, él comenta en su blog que él sirvió una larga y gratificante carrera dentro del CI por 34 años, ¿no? Entonces voy a poner el link de su blog debajo de este video para que tú puedas acceder y puedas ver su experiencia y su currículum, ¿verdad? De todo lo que él, todas sus investigaciones y por todos los departamentos que ha pasado dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a estar tratando los temas en cada uno, un tema diferente en cada uno de los videos. Vamos a comenzar hoy pues mencionando pues, la literatura en que nos vamos a basar, ¿verdad? Es un libro hecho por un historiador, no es mi investigación, no es lo que yo opino, sino más bien lo que el autor es resultado de la investigación de 34 años, como menciona el autor, ¿verdad? Entonces, vamos a tocar algunos temas relevantes en la introducción, ¿verdad? En el prefacio del libro. Y pues bueno, vamos a adentrarnos un poco en el libro, ¿verdad? Primeramente, pues vamos a comenzar hablando un poquito pues de su experiencia. Su experiencia ya comentamos, él tiene 34 años y trabajó ahí como maestro, ¿verdad? Maestro del CI o del sistema educativo de la iglesia. Entonces él rescaté esto de la introducción, él da 4 razones por las cuales el miembro promedio debería estudiar la historia de la iglesia Sud. Bueno, entonces él comenta que la gran parte de la membresía de la iglesia desconoce mucho de los detalles de cómo sucedieron las cosas, ¿verdad? Cómo sucedió realmente la historia, ¿verdad? Y pues básicamente da las razones. La primera razón es que las discusiones que se dan en la escuela dominical o en la escuela de adultos en la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, los días domingos, pues básicamente rara vez se tornan profundas, ¿verdad? No profundizan. Podrán decirme a lo mejor un santo de los últimos días que para eso es seminario e instituto, pero aún yo fui a instituto y no se toca a detalle muchas cuestiones, ¿verdad? Sobre todo cuestiones controversiales. Al miembro no se le educa o no se le instruye o no se le aclara para poder defender también lo que él cree, ¿verdad? Entonces, muchas veces personas que no pertenecen a la iglesia saben más detalles que el mismo miembro promedio sobre la historia de su iglesia, ¿verdad? Entonces, el autor comienza con esto, pues de que una razón es que no se tornan profundas dentro de la escuela dominical y pues insta a los miembros a profundizar la historia a través de literaturas de los historiadores, ¿verdad? O a través de literatura antigua también, que la misma iglesia ha publicado. Y las discusiones que se dan en la escuela dominical no son muy avanzadas, ¿verdad? De hecho, dice que están por debajo del nivel seminario, ¿verdad? Entonces, esto es lamentable porque las personas que asisten a las congregaciones, a la congregación Santos de los Últimos Días, son personas muy, muy educadas. De hecho, quiero hacer un paréntesis. En mi congregación había personas muy, muy, muy educadas, personas que tenían licenciatura, tenían ingeniería, tenían maestría, tenían doctorado, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy lamentable pues que no se aproveche esos lugares para poder aclarar muchas situaciones o que se enseñe realmente cómo pasaron las cosas en la historia, ¿verdad? Entonces, otra de las razones es que muchas veces los miembros cometen el error de asumir que todo lo que pasó en la historia, todo tiene perfecta
armonía, ¿verdad? Todo encaja, no hay ninguna controversia en la historia, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces los miembros les gusta confirmar eso de que, por ejemplo, que el libro de Mormón y la Biblia están en perfecta armonía, ¿verdad? O que la historia de los pioneros de la iglesia fue heroico, ¿no? O que José Smith fue una persona muy íntegra, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones se evitan en la escuela dominical, ¿verdad? Y muchas veces pues el miembro comete ese error, ¿no? De asumir. Otra razón es que el miembro promedio no está al tanto pues de la información más reciente de las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, a los genes o al ADN de los indios americanos, por ejemplo, ¿no? Los mormones por lo general no están al tanto de eso, ¿verdad? Tampoco no están al tanto que por ejemplo, con respecto al papiro de Abraham, es que este papiro existe, no se perdió, no se quemó, no se lo llevó un ángel. Este papiro existe en la actualidad y se ha sometido al escrutinio de los egiptólogos. Los egiptólogos lo han analizado y han determinado pues un resultado, ¿no? Por lo general los mormones no están al tanto de estas investigaciones. También pues al momento de mencionar pues el ADN sobre los indios americanos, pues qué implicaciones tiene con los resultados que se obtuvieron de la investigación concerniente al libro de Mormón, ¿verdad? Entonces, esos resultados pues impactan de cierta forma al libro de Mormón. Si los indios americanos no son descendientes de los israelitas, pues tenemos un problema, ¿verdad? Entonces, el punto número 4 es que dice que la iglesia, muchas veces el miembro se retrae o se aísla y no hace preguntas sinceras, honestas, que preguntas de las dudas que él tiene, ¿verdad? Que lo que ha leído y a lo mejor ha entendido cierta aparente contradicción, y pues la iglesia no es un lugar propicio para ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque ese tipo de cuestionamientos muchas veces son categorizados como inapropiados, incluso hasta heréticos, ¿no? Entonces, no es un espacio para las preguntas sinceras o preguntas, dudas que tenemos, ¿verdad? Acerca de la historia. Pues la iglesia no es un lugar propicio para eso, ¿verdad? Por eso el historiador insta a que el miembro, por su cuenta, conozca más sobre la historia de la iglesia, ¿verdad? Entonces menciona también que este historiador, Grant Palmer, ha estudiado ha estudiado los orígenes del mormonismo por más de 30 años. Por lo tanto, pues ha obtenido mucha información, muchos documentos, muchos papiros, muchos escritos de personas que vivieron en el mismo tiempo de José Smith. Entonces, toda esa información se ha analizado, ¿verdad? Y no lo ha hecho solo este historiador. Es un historiador, es uno de tantos que existen dentro de la iglesia. Ron Palmer es solamente uno de ellos, ¿verdad? Por mencionar a uno que ahorita se me viene a mi mente, es el Richard Bushman, ¿no? Entonces, hay muchos historiadores muy buenos dentro de la iglesia, ¿verdad? Que han aportado para aclarar o para traer más luz a la cronología de la historia, ¿verdad? Entonces, él ha colaborado con más historiadores, con más institutos de la iglesia, y por mencionar a uno es el Instituto Joseph Fielding Smith, que está en la Universidad de Brigham Young, con profesores de religión, con profesores de religión de BYU, entre otros, ¿no? Ha colaborado de manera conjunta para comparar pues, los relatos de los eventos más significativos de la historia de la iglesia.
pues se han publicado, recientemente han publicado investigaciones como resultado de toda esa investigación, han criticado esta información, la han revaluado y pues han revaluado un cúmulo de evidencia verificable. Por lo tanto, todo esto, toda esta información, todos esos escritos, todas esas publicaciones, todos esos noticias se escapan de la visión del miembro promedio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues ese es uno de los... se ha avanzado mucho en el entendimiento de la historia de la iglesia, ¿no? Gracias a esas investigaciones de los institutos y de los departamentos de historia de la iglesia en conjunto con los historiadores, ¿verdad? Entonces, muchas veces la iglesia comenta el autor que los historiadores profesionales no pertenecen a la iglesia, pues no han categorizado indigna, ¿no? a la historia de la iglesia, la historia de la iglesia sud. Entonces la razón la mayor parte es, la razón ha sido porque las asociaciones históricas mormonas, ¿verdad? Y los estudiosos que han estado involucrados en estos grupos pertenecen a otros grupos profesionales, ¿no? Entonces no se le da esa seriedad, ¿verdad? Entonces, pues comenta el autor que eso ya no pasa en la actualidad. Hoy dice que se publican ya tópicos, se publican muchas noticias acerca de la historia de la iglesia, ¿verdad? Pero lo lamentable es que estas publicaciones se hacen pues en modestas imprentas, ¿verdad? No se hacen a través de las editoriales de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese tipo y debido a que son impresas en modestas imprentas, ¿verdad? No llegan al miembro promedio. Entonces, pues como miembro, pues lógicamente tienes una cierta desconfianza en literatura que no viene avalado por el liderazgo, que no ha sido publicado por las editoriales de la iglesia. Entonces, como miembro siempre hay esa desconfianza, ¿verdad? Entonces, el autor menciona que han junto con otros historiadores han recabado mucha documentación confiable y sobre esta base, ¿verdad? La historia de los orígenes del mormonismo empieza a ser más clara, ¿verdad? Empieza a tomar sentido muchas cuestiones, ¿verdad? Y pues empieza a ser descubierta, ¿no? Entonces la imagen que se obtiene o el resultado que se obtiene a través de este análisis, pues resulta que es muy diferente a lo que se escucha y lo que se enseña dentro de la iglesia. Básicamente, pues lo que se enseña en la iglesia son versiones modificadas de lo que realmente pasó. ¿A quién va dirigido este libro? Pues este libro, comenta el autor, que no va dirigido, no es un libro básico, no es un libro que cualquier investigador o cualquier persona que está interesado en el mormonismo, que sea accesible para esa persona o que lo pueda entender. Lo puede leer lógicamente, pero que lo entienda, ese es otro asunto. Entonces, este libro pues no está dirigido a conversos, no está a recién conversos o a investigadores o a niños, ¿verdad? Entonces, es un libro para una persona que ya tiene tiempo en la iglesia y que sabe algunas cuestiones de la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede esperar de este libro, no? Sinceramente, comenta el autor que lo que se puede esperar, ¿verdad? Sinceramente, en nombre pues, de sus colegas y la investigación que han hecho por muchos años, pues el resultado es que muchas de las pretensiones de la iglesia o reclamos tradicionales de la iglesia son inexistentes o son problemáticos, ¿no? Muchas de las cosas que ellos enseñan, la iglesia enseña sobre la historia, pues son versiones modificadas, realmente como no es la historia fidedigna realmente como pasó. Entonces, pues no son, lo que pasa es que como resultado es que no son cosas que no sucedieron de la manera en que nos fueron contadas a nosotros en la primaria o en la escuela dominical o en principios del evangelio, etcétera, ¿verdad? Entonces, por último,
agrega el autor que es necesario por honestidad y por precisión tratar de resolver toda esta disparidad de narrativas históricas, ¿no? Porque hay diferentes narrativas y unas se ponen en contradicción con otra, ¿verdad? Tienen conflicto. Entonces, él dice que a través de todo su estudio, él lo que quiere es reestructurar la información y contarla realmente como pasó, ¿verdad? Realmente como las cosas surgieron en la historia mormona, ¿verdad? Entonces, pues básicamente, pues eso es lo que tengo para este video. Espero que lo hayan disfrutado. De hecho, este es mi primer video en esta serie y en este blog que acabo de iniciar, que se llama efremcasillas.com. Entonces espero que ustedes me sigan sintonizando a través de este canal. La dirección de mi blog va a aparecer ahorita y pues les animo a que sigan pendientes en las publicaciones y que sigan pendientes pues acerca de esta serie que voy a seguir grabando, ¿verdad? Pues muchas gracias y gracias por su atención y nos vemos.